Bien, ¿me acompañas a hacer una oración? Gracias. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar estudiando este libro de Esdras, Señor, y gracias, Señor, porque me permites también a mí estar aquí con mis hermanos. Te pedimos que nos guíes en el estudio del día de hoy, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, Esdras es un libro que habla acerca de la reedificación del templo, de cómo fue que comenzó esta obra y cómo se terminó. Entonces vamos a ir directo al verso número 1, ¿no? Hoy vamos a ser bien concretos. Dice en el verso número 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios, de Israel, quien estaba sobre ellos. Qué increíble comienza este capítulo, en verdad. ¿Quién es Ageo y Zacarías? Son dos profetas, están en tu Biblia, tienen cada uno de ellos una profecía, pero es increíble que si tú puedes leer Ageo y Zacarías, lo vas a encontrar sensacional. Estos dos profetas comenzaron a profetizar en el año 520 y es importante esta fecha porque cuando leemos la historia, el pueblo de Judá regresó del cautiverio en el año 536 antes de Cristo. Ese fue el año en que comenzaron a regresar de la deportación babilónica. Entonces, cuando uno lee el texto en Esdras, esa es la fecha que llegaron, ¿no?, de allá para Jerusalén, pero se detuvo la obra 16 años. Y para el momento en que profetizó Ageo y Zacarías era el año 520 antes de Cristo. O sea que se tardó 16 años detenida la obra. Entonces, en este momento está haciendo referencia a esto Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías en el año 520. Y entonces, en el verso 2 dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y dice ahí, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces aquí habla acerca de que hubieron dos personas importantes que hicieron caso a la exhortación de Ageo y de Zorobabel. Gracias a estos dos profetas fue que entonces obedecieron estos dos líderes contemporáneos que son Josué y Zorobabel y comenzaron a obedecer lo que Dios les había mandado. La orden de reconstruir el templo fue una orden de Dios que Dios le dio a Ciro. Y era una orden. No solamente se la dio Dios a Ciro, sino que a través de Ciro Dios se la dio al pueblo, a Ageo y a Zacarías. Así que esto no era una opción, pero desobedecieron. No lo hicieron de inmediato, se dejaron intimidar por las reprensiones y las oposiciones que hubieron en el año 536. Pero aquí, después de que Ageo y Zorobabel profetizaron, otra vez obedeció el pueblo. Me encanta. ¿Sabes a qué me lleva a pensar? Que a veces hay oposición en nuestras vidas como iglesia, hay oposición, pero Dios pone a personas en nuestro camino, hermanos que nos animan a obedecer aquello que hemos dejado tiempo atrás. Por eso es tan importante tener un pastor, estar en un grupo y que esas personas influyan en mi vida. Incluso lo único que necesito a lo mejor solamente es una pequeña palabra que me diga hazlo, ¿no? Y es así. Entonces yo te animo a que valores mucho el esfuerzo de tus pastores, ¿no? Del pastor Ibert y demás. Quizá Dios quiere ocuparlos para que hagas lo que no has hecho y que Dios te ha mandado que hagas. Entonces sí, si Dios te lo ha dicho antes, hazlo. No te detengas, hazlo. Pero aquí me encanta que dice que se levantó Zorobabel. Este Zorobabel es llamado también en Esdras como Sesbazar. Ahorita lo vamos a ver aquí adelante. Y también Zacarías, ¿ok? Perdón, y también Josué, que es aquí Jesúa, dice aquí, pero es Josué. Pero no es el Josué que lees en el libro de Josué, este es Josué, hijo de Josadac, es otro Josué, que es de la familia sacerdotal. Este es Josué, hijo de Josadac. Pero dice, comenzaron, ¿en qué año? Bueno, en el libro de Ageo hay una
fecha exacta, que es en el 21 de septiembre del 520 a.C. Ahí fue cuando reiniciaron otra vez la obra. ¿Ok? Entonces se detuvo la obra 16 años. Y aquí el 21 de septiembre del 520, ahí es donde se recomienza otra vez la obra, ¿no? Entonces, dice aquí, comenzaron a reedificar la casa de Dios. Entonces estamos hablando de la reedificación del templo. ¿Eh? Y dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces me encanta porque no solamente fue como, hagan la obra, ¿no? Sino que Ageo y Zacarías se pusieron a chambear junto con el pueblo. Es decir, en otras palabras, no se trata solamente de mandar, ¿no? Porque no es la actitud cristiana. Se trata de como siervos de Dios tenemos que participar, ¿no? Es decir, si somos papás, no es como mandar a los hijos que hagan las cosas, ¿no? Tenemos que participar con ellos y servir con ellos en la obra. Si se trata de, a lo mejor tienes una función en la iglesia, no es como mandar, no, es yo mismo sirvo y participo de la obra. Es eso, porque somos siervos. De otra manera, iríamos en contra del carácter de Cristo, que es humilde y manso y sirve, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces me toca a mí participar, ensuciarme las manos, esforzarme y trabajar junto con los demás. ¿Me explico? Ok. Si voy muy rápido, me dicen. Pero ahí está el punto. Y luego, dice aquí que en el verso 3, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai. También lo traducen como Tatenai en la NBI, pero es el mismo Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para reedificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Entonces, comienzan a edificar el templo que habían dejado de edificar 16 años atrás porque fueron intimidados, y ahora lo comienzan a edificar y otra vez sale la oposición. ¿Te suena conocido algo así en tu vida? Intentas obedecer a Dios, viene algo y te desanima, te detiene, te retrasa, te confunde, te frustra, te da miedo y dejas las cosas. A mí me pasa muy seguido como cosas así, cuando uno está sirviendo o cuando uno está tratando de servir en la casa en algo que Dios te mandó a hacer, o en la escuela o en el trabajo, ¿no? O en la iglesia, en donde sea. Y de repente dejas eso y Dios te habla y entonces dices, voy a hacerlo, ya entendí que tengo que hacerlo, y otra vez viene la prueba, otra vez viene el desánimo, otra vez viene la intimidación, otra vez viene el retraso, la frustración, y entonces dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Si estoy seguro que esto es de Dios, pero me encanta. Porque así es la vida cristiana. Hay oposición para poder hacer la voluntad de Dios. Siempre que quieres hacer la voluntad de Dios, siempre hay oposición. De hecho, a veces me inclino a pensar en eso. Que cuando hay oposición es porque estoy caminando en el lugar correcto. Y es bien contrario a lo que antes yo pensaba, porque antes pensaba, no, pues para hacer la voluntad de Dios, de seguro si la quiero hacer, todas las cosas van a salir así bien bonito y todo va a salir perfecto y fácil. Y no, no es así. Cuando uno quiere seguir la voluntad de Dios, siempre se ponen las cosas más difíciles, se pone la prueba pues más difícil, ¿no? Le sube como 3 grados al horno, ¿sabes? Entonces, acostumbrémonos a que así es la cosa, ¿no? Y entendamos que así es la cosa cuando uno quiere seguir la voluntad de Dios. Y la oposición que aquí está viendo en el verso 3 es difícil, es Tatnai y Setar Bosnai. Tatnai es el gobernador, es un gobernador de la provincia persa. Era muy común en aquel tiempo que los reyes tenían ojos, por así decirlo, en varias partes de su reinado. Estos ojos en esta provincia era Tatnai, gobernador, y era Setar Bosnai y sus compañeros. Ellos le estaban pasando todo el chisme al rey, que es el rey Darío I, ¿no? Por ahí hay unos tipos que quieren reedificar el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces vienen y cuestionan a Josué y cuestionan a Zorobabel, los líderes. Les dicen, ¿quién les ha dado orden? Y les dice, a ver, ¿cuáles son los nombres de estos que hacen el edificio? ¿No? O sea, ya hay una amenaza ahí bastante seria, ¿no? Bien personal.
Pero me encanta el verso 5 porque dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. Entonces, ¿sabes qué? No pudieron hacer detener la obra. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de Israel, ¿no? De los judíos, y no les hicieron cesar. Dios estaba con ellos. Y aunque hubo oposición, como era la voluntad de Dios, Dios los ayudó a cumplir esto. Y ellos no se detuvieron, persistieron en hacer eso mientras se desataba todo este conflicto legal. Ellos continuaron haciendo la voluntad de Dios. Me encanta porque eso se parece, es una fotografía de primera de Pedro 3:12, donde dice, mas los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mas los ojos, pero dice también, ¿no? Pero también están sobre los impíos. Entonces, ¿sabes? Aunque hay oposición, Dios está contigo. Y esto de que los ojos de Dios están sobre ti, sobre mí, sobre los ancianos de los judíos, no es otra cosa sino decir de una manera muy poética y bonita, Dios está cuidándote. Dios está a favor de ti. Dios está por ti. Dios está en tu lugar ayudándote. Es como Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios cambia el mal por bien. Y ahorita vamos a ver, bueno, no ahorita, en la próxima semana, en el capítulo 6, cómo Dios cambia el mal, este ataque, por bien. Entonces, verso 6. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros. Los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella, al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos sobre las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Entonces, ¿qué es esto? Es una copia. Ay, gracias por poner la cita, Erika. Muy bien. Entonces, esto es una copia de la carta, pero es una acusación, ¿estás de acuerdo? Es como cuando el compañero dice, ay, te voy a acusar, ¿no? Vas a ver con la maestra. Y así. O sea, lo están acusando literal a esas personas. Son acusadores y lo que quieren hacer es detener la obra. Pero en el verso 11 continúa la carta diciendo, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas, después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Ahorita terminamos de leer la parte, pero quiero detenerme aquí para explicar lo siguiente. Entonces, también esos hombres le dicen al rey Darío que Josué y Zorobabel le dieron una respuesta. Pero me encanta la respuesta de esos hombres, de Josué y de Zorobabel, los líderes del pueblo de Judea. Le dicen, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Sabes qué están haciendo? Ante la oposición, ante las dificultades a la hora de reconstruir, están siendo leales a Dios. Están poniendo la lealtad a Dios por encima de cualquier cosa, incluso de la voluntad de las personas, incluso de la voluntad de estos gobernadores persas. Están poniendo a Dios y están diciendo, vamos a obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Entonces, ¿sabes? Si en tu vida hay oposición, si en tu vida hay oposición para la obra de edificación de Dios en tu vida y en la de tu familia, obedece primero a Dios. Sé leal a Dios, sé leal a su palabra,
sé leal, pues a lo que te ha dicho, ¿no? Primero a Dios, me recuerda mucho, ahí sí aplica Hechos 5:29, donde decía en esa parte, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Dios nos da una orden clara y precisa, tenemos que hacerlo. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué? Aprovecharon la oportunidad de la oposición para dar testimonio ante estos opositores. Eso me encanta. Porque no es que, o sea, si estaban haciendo mal los opositores, los acusadores, pero es porque no conocen a Dios. Y en vez de agarrarlos a bibliazos y como Pedro cortarle la oreja, a esas personas lo que hacen es predicarles el evangelio, ¿no? Les hablan de Dios, les dan testimonio de su Dios. Y también le dan la explicación porque preguntaron, ¿quién les ha dado orden? Y le responden, pues Ciro. Ciro fue uno de los reyes anteriores a Darío I. Ciro reinó en el año 553 al 530. Darío estaba reinando ya entre el 521 hasta el 486 a.C. Entonces, años atrás había una orden emitida por Ciro, ya lo leíste seguramente, en Esdras 1:1 al 5, ¿verdad? Ahí está donde Dios despierta el espíritu de Ciro y Ciro se levanta y da la orden a los judíos. Regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Entonces le están contestando, no están yendo en contra de la autoridad. Y eso es muy importante. O sea, me encanta porque la Biblia es bien clara. Cuando uno coloca a Dios en primer lugar, ¿sabes qué? Automáticamente vas a querer también obedecer a tus autoridades. No estás haciendo algo que vaya en contra de la autoridad, ¿no? Entonces eso no significa, Dios me dijo, no significa, entonces ser un rebelde a las autoridades civiles, ¿no? Dios nos manda en Romanos 13 sujetarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero es eso, nos lleva siempre a la humildad y a la sumisión y a la obediencia a las autoridades. El mismo Señor Jesucristo se sometió a las autoridades romanas. ¿Ya? Ok, pero continuamos. Entonces, ahí le explican quién les dio la orden y bueno, ahí les da también la respuesta a este gobernador. Y también le explican que no solamente les dio la orden para reconstruir, sino también les dio los utensilios del templo que los babilonios se habían llevado a Babilonia y se los regresa para que los usen nuevamente en el templo. Entonces hasta eso no están robando tampoco nada, ¿no? Y dice que esos utensilios se los dio a Sesbazar, que es Zorobabel. Ahora sí, regresamos al verso 15. Y les dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. ¿Va? Entonces ahí acaba la explicación de Josué y de Zorobabel. Verso 16. Entonces este Sesbazar, que es Zorobabel, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Ahí le está explicando que en el 536 comenzaron a hacer la obra, pero se pausó, y hasta ahorita, en el 520 a.C., todavía no había sido terminada. Ageo lanzó una fuerte exhortación y ánimo al pueblo para continuar la obra. Entonces, por eso es que están comenzando otra vez a hacer la obra. Y dice ahí, 17, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces le está diciendo, no te estamos diciendo choros, busca la orden. Eso seguro está ahí en los documentos de Ciro. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar, pero ¿qué puedo resumir, concluir para ya no retardarlos más por mi retraso? Que a propósito fue simpático eso, pero bueno, espero no pase después. Pues eso, lo que nos está diciendo el Señor, seamos leales a Dios, ¿no? No nos detengamos de hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Va a haber desánimo? Sí. ¿Va a haber prueba? Sí. ¿Va a haber frustración? Sí. ¿Va a haber confusión? Sí. ¿Va a haber intimidación? Sí, puede ser. Todo eso junto. Pero no te detengas porque los ojos del Señor están sobre ti. ¿No? ¿Oramos? Señor, pues gracias por este tiempo que nos permites pues, estar aquí juntos en el discipulado, en este estudio de Esdras. Gracias también, Señor, porque incluso
nos das instrucción, nos das ánimo, nos consuelas, Señor. Y pues ponemos en tus manos si a lo mejor alguno de nosotros está pasando por esta situación, obstáculos en su vida para obedecerte. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu, que nos fortalezcas y que tú seas por nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos has mandado hacer. En el nombre de Jesús. Amén.